¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al proyecto de participación del Ayuntamiento de Valencia en el que estamos haciendo en Let's Grow de cómo iniciarse en la cultura hip hop o cómo participar en la cultura urbana. Así que no os perdáis los vídeos, empezamos. A ver, si yo te digo hip hop, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Pues a ver, la música, ¿no? El rap, las gorras para atrás, la ropa ancha. Vale, bueno, es fácil quedarse ahí, ¿no? Pero tenemos en cuenta, sabemos los dos, que es una cultura urbana con su propia historia mundial, nacional y local. Exacto, no es solo música o moda, es algo mucho más. Tiene unos valores detrás y unas formas de expresión que es necesario conocerlas. Bueno, y hoy precisamente queremos desgranar eso, ¿no? Cómo llega, sus orígenes, cómo se desarrolla en Valencia, dónde y cuándo empezó todo esto. Pues vámonos a ir de viaje ahora, vamos a irnos a la ciudad de Nueva York, al barrio del Bronx, a finales de los años 60 y comienzo de los 70. Si pudiéramos ver ahora unas imágenes de archivo. Vale, entiendo que en una situación complicada, de mucha desigualdad social, mezcla de comunidades, latinos, afroamericanos. Cuéntame un poco, ¿habían muchas bandas, problemas? Eso es, era un polvorín, pero ojo, que también era una época de mucha efervescencia creativa y de lucha de clases. ¿Te refieres a lucha por los derechos civiles? Exactamente. A finales de los años 60, sobre todo, bueno, durante la década de los 60, tenemos a varias personalidades que estaban luchando y que fueron muy conocidas en el mundo porque luchaban por los derechos civiles en contra del racismo y de la segregación. Algunas de esas personas fueron Martin Luther King, fueron Mohamed Ali, fueron Nelson Mandela. Y su mensaje de paz, unidad y de respeto caló profundamente entre la gente de aquella época. Y esas ideas influyeron en el nacimiento del hip hop, supongo. Totalmente, sobre todo el mensaje de Martin Luther King, que hablaba de devolver a la violencia, contestar con paz, pues caló profundamente en cuáles fueron los primeros valores de la cultura hip hop, que se establecieron como paz, amor, unión y pasarlo bien. Vale, o sea que en medio de todo ese caos y la violencia la gente dijo, basta, busquemos una alternativa creativa. Justo, canalizaron todas estas energías y mensajes sociales a través de la música. En esos momentos, la música que calaba más profundamente entre las clases populares fueron cantantes como James Brown o Nina Simone, que con sus textos, en sus letras, lanzaban un mensaje de orgullo racial, por lo que la gente se veía empujada y animada a defender su procedencia, sus raíces, su forma de bailar, su forma de comportarse. Vale, ¿y cómo se materializó todo eso? ¿Cómo surgieron los 4 pilares fundamentales? Pues los 4 pilares fundamentales surgieron porque todo este mensaje, a través de la música y a través de la política, fue calando en las clases populares de la ciudad de Nueva York, y algunos de esos grupos, que pertenecían a bandas de criminales, decidieron parar la violencia y empezar a enfocar los problemas desde un punto de vista creativo y comunitario. Aquí, por ejemplo, podríamos destacar la labor que hizo los Ghetto Brothers, que fue una banda de Nueva York, que decidieron empezar a hacer fiestas para toda la ciudad, para todo el barrio del Bronx, donde invitaban a tocar a otros músicos y empezar a relacionarse unos con otros. Qué bueno. Entonces, ¿cómo se materializó todo eso en el graffiti, por ejemplo? Pues mira, de forma súper orgánica. El graffiti fue el primer elemento de la cultura hip hop que se considera que nació, ¿no? Entonces, este elemento surgió en la ciudad de Filadelfia. Al principio, el graffiti no tenía intención de hacer obras pictóricas, era simplemente un grito de protesta, un grito de decir, aquí estoy, no soy invisible. Y este acto de gritar, estoy aquí, empezó a ser popularizado hasta el momento que se llevó a la ciudad de Nueva York, donde, con el contexto que estábamos hablando previamente, de la necesidad de la gente de abrazar lo suyo, empezaron a competir unos con otros en toda esta visibilidad. Vale, y el graffiti primero, ¿y después? Después del graffiti surge el DJ, que es la figura central en la cultura hip hop. Los DJs pinchaban funk, soul, música que era la que la gente realmente quería escuchar en la calle, lejos de las discotecas que estaban más enfocados a las fiestas para blancos. La gente en los barrios quería escuchar pues, los cantantes que estábamos antes hablando, que no tenían tanta popularización en los medios de masas. Vale, y con el DJ llega el baile. Exacto. Para que haya un baile tiene que haber una música. Y la música, esta energía del funk, del soul y del rock, se materializó en el primer estilo de baile de la cultura hip hop, que fue el breaking.
Y con la música llega el baile, ¿no? Exacto. Para que haya un baile tiene que haber una música que lo motive. Y la música de James Brown y del resto de funk y soul motivó el nacimiento del breaking, que era un estilo de baile muy enérgico, muy acrobático, que además sumaba las influencias que había recibido y heredado de la cultura de las bandas, del rocking, que era un baile de las bandas en lo que hacían era simular peleas. Para evitar llegar a las manos directamente, pues peleaban bailando. Ahí fueron sumando otros movimientos de que veían, por ejemplo, en las películas de Kung Fu. Eso no lo sabía. Sí, y pasos que veían en la tele. Bailos latinos, por ejemplo, que tenían en sus casas, de sus padres. Por ejemplo, los inmigrantes cubanos, puertorriqueños, jamaicanos, pues todos añadían un poco de lo que tenían, de sus raíces, a este baile que estaban haciendo. Un poco sus ingredientes a toda la salsa, ¿no? Eso es. Vale, ¿y cuáles fueron los grupos pioneros de danza, de breaking? Pues los primeros grupos de danza en la cultura hip hop fueron Mighty Zulu Kings, que pertenecían a la primera asociación de hip hop, Zulu Nation, que eran casi todo afrodescendientes, y por otra parte fueron los The Bronx Boys, que fueron en su mayoría latinos y puertorriqueños. Vale, y para que lo sepa la gente, competían y peleaban un poco por su creatividad, ¿no? Estamos aquí hablando. Graffiti, breaking, DJ y falta uno. Sí, nos falta el MC. Los MCs al principio eran simplemente las personas encargadas de animar las fiestas. Los DJs al principio hacían este papel, pues ponían música y animaban a la gente a bailar y a interactuar. Pero en algún momento se dieron cuenta de que este era un papel muy importante y empezaron a cederlo a personas que se encargaban únicamente de esta labor. Entonces, pues a través del micro, de frases ingeniosas, de chistes, pues empezaron a hacer que la gente durante las fiestas y las reuniones pues interactuase y colaborase para hacer una atmósfera común. Vale, y esto evolucionó un poco, ¿no? Algo tengo entendido de los toasters jamaicanos. Exacto. Esta costumbre de los MCs, de los maestros de ceremonias, viene un poco heredada de la inmigración jamaicana, porque en la música jamaicana o en el reggae es común que el DJ deje la pista sin las voces, sin las líricas, y los MCs encima van animando, encima de la base musical. Esto se llevó a los primeros años del hip hop, con las bases de funk y de soul, y los MCs lo que hacían era, sobre las bases de percusión de la música funk, hacer lo mismo que hacían los artistas o MCs jamaicanos. Vale, entonces ya tenemos los 4 pilares fundamentales de la cultura hip hop, que básicamente nacieron de forma como muy orgánica, ¿no? Totalmente orgánico. Lo que pasa es que hubo un acontecimiento que fue como el catalizador para que esto, que estaba empezando poco a poco, explotase de una manera increíble. Que Vale. fue el apagón de la ciudad de Nueva York en el año 77. ¿Y esto qué conllevó? Pues este apagón, que duró un par de días, fomentó que la gente, por así decir, se hiciera con equipos de mesas de mezclas, de micrófonos, sintetizadores, de una manera, pues digamos, como gratuita, ¿no? Entonces, pues gracias a este acontecimiento accidental, propició que toda la gente que no tenía capacidad de comprarse equipos, al día siguiente todo el mundo pudiera estar pinchando música y ofreciendo fiestas. ¿Qué pasó con esto? Que las fiestas de hip hop se multiplicaron por la ciudad y prácticamente cada calle tenía su grupo de raperos, de MCs, de DJs, con sus grupos de B-boys y B-girls que bailaban y ofrecían sus fiestas. Y aquí empezó realmente la competencia, porque todos querían ser los mejores y como todo el mundo ya tenía las mismas opciones. Entonces, de las fiestas del brunch al mundo entero. En los 80 fue la explosión, ¿no? Claro, claro, porque tú ten en cuenta que en los años 80 esto ya se sabía, esto ya se empezaba a sentir. Entonces, pues habían diferentes periodistas y diferentes personas del mundo de la cultura que decidieron investigar sobre esto y darles, digamos, popularidad. Entre esas personas podemos destacar a 2 que fueron muy importantes. Una de ellas fue la fotógrafa Martha Cooper, que estuvo en los años 82 en el Bronx, hizo fotos a todo esto, a los 4 elementos, y publicó un libro que se llamó Hip Hop Files. O también tenemos a Henry Chalfant, que fue el productor de un documental que hablaba sobre lo que estaba sucediendo en el graffiti. Y este documental se llamó Style Wars y sirvió un poco para mostrar lo que era el graffiti y cómo se vivía en la comunidad.
Y luego llegaron las películas, ¿no? Que hizo que todo esto se repartiera por todo el mundo. Y no solo las películas. En la música, por ejemplo, tenemos a las discográficas que también se dieron cuenta de lo que estaba pasando con los raperos y el mundo de la música y editaron su primera canción, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, que fue como un super hit y fue cuando la gente empezó a conocer el rap fuera del Bronx. Y en lo que me estabas comentando de las películas, pues también editaron un par de películas que empezaban a reducir todos estos elementos, a darles una estructura y por ahí tenemos, por ejemplo, la película de Wild Style o Breaking, donde se veían todos los bailes que estaban surgiendo en aquella época. Y mientras todo esto pasaba en Nueva York, ¿qué pasaba en la otra parte del país, en Los Ángeles? Buena pregunta. Pues en Los Ángeles pasaba algo muy parecido a lo que estaba sucediendo en Nueva York con el tema de la desigualdad social, de la pobreza, de la violencia de bandas, solo que allí tenían una cosa que no tenían en Nueva York, que era Hollywood. Claro, la industria del espectáculo, ¿no? El dinero al alcance de la mano, prácticamente. Claro, y eso influyó. Por ejemplo, en la danza, con los estilos que surgieron, los bailarines urbanos querían actuar en la televisión para hacerse famosos. Y así surgen estilos como, por ejemplo, el locking o el popping. Que son dos de los estilos que a mí más me gustan. Allí, por ejemplo, en Los Ángeles, el enfoque no era tanto la comunidad, sino era más triunfar. Entonces, habían programas en la televisión, como un famoso programa llamado Soul Train, donde invitaban a bailarines de la calle, afrodescendientes, a participar en el programa y a bailar en directo. Así, mucha gente tenía la intención de crear sus propios bailes y de mostrarlos en la televisión, intentar haciéndose famoso. Vale, entonces el baile buscaba más el show. ¿Y qué me dices del rap? ¿Qué buscaba? ¿O hacia dónde tiraba? Pues aquí el rap es un poco diferente también a Nueva York, porque a diferencia de Nueva York, donde se buscaba, digamos, la consciencia, aquí se estaba viviendo un escenario de violencia policial más fuerte que en Nueva York y una desigualdad más grande. Por lo tanto, las bandas utilizaban el rap para lanzarse mensajes, para hablar de su día a día, de violencia, tráfico de drogas y tocar algunos temas bastante más, digamos, controvertidos. Entonces generó mucha controversia todo esto. Exacto. Entiendo. Así se creó, por ejemplo, el gangsta rap, que fue, digamos, el estilo de rap más conocido y que tuvo una grandísima influencia desde mediados de los 80 hasta los 90. Esta corriente de rap, el gangsta rap, se hizo súper dominante desde mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90, porque aquí la industria empezó a fomentar la lucha o las batallas entre raperos y a empezar a ver quién vendía más. Digamos que la industria tomó más protagonismo y así surgen a partir de grupos muy conocidos como NWA o Ice Cube. Luego tenemos a Tupac, que fueron grupos que fueron creciendo y fueron haciendo videoclips también. En los videoclips de sus canciones muy conocidas, pues buscaban además que se hiciesen los pasos de las coreografías de las canciones o que en esos mismos vídeos los bailarines hicieran los pasos que venían de la calle, con lo cual se empezaron a popularizar y a difundir por todo el mundo. Así fue como se fue conformando un poco la cultura del hip hop dance, que llamamos después, que son los pasos de baile que son más para hacer a raíz de ciertas canciones. Uno de los pioneros, por ejemplo, de este estilo de baile fue Buddha Stretch. Y bueno, pues esto tuvo su momento de máximo auge cuando entraron en juego la competencia entre las dos costas, la costa de Los Ángeles y la costa de Nueva York. En Nueva York, por ejemplo, tuvimos a un exponente de la música rap que pertenecía también al gangsta rap, que fue Notorious Big, que estaban en constante competencia con Tupac, hasta que, bueno, hubo un desenlace dramático al final y digamos que eso fue como el final, digamos, de esta guerra. Vale. Se dejó un poco de lado lo que había sido los fundamentos del hip hop hasta ese momento, que era el mensaje y la consciencia social, y se apostó más por la industria, por el ganar dinero, por la fama, a través del gangsta rap. Y cuando sucedió esto fue como un punto y aparte en la cultura. Vale, es interesante esto de las controversias entre ambas costas. ¿Y esto cómo llegó, todo esto cómo llegó a España? Buena pregunta. Pues a España llegó a mediados de los años 80 o comienzo de los años 80, sobre todo
a raíz de los americanos que llegaban a España en las bases militares, que venían a hacer su servicio militar. Pues estas personas que venían aquí a las bases militares traían sus discos, sus cassettes, sus pasos de baile, su cultura, y salían por la ciudad, salían a lo mejor por Madrid o salían por Zaragoza, y los chavales que había en ese momento, la juventud, los veía, les impactaba, y también con las películas de cine que en ese momento habían llegado a España, como Wild Style, las que comentábamos antes, Wild Style y Breaking, pues empezaron un poco como a copiar todo esto. También un punto muy importante de entrada de la cultura hip hop en España fue Barcelona, porque Barcelona está más cerca de la frontera de Francia y siempre ha tenido un poco más de apertura cultural respecto al resto de España. Vale, y en cuanto a los grafitis, primeros grafitis de Barcelona, Madrid, ¿quién me dirías? Pues mira, en España tenemos un pionero archiconocido que se llama Muelle y fue uno de los pioneros en el graffiti en España. Él venía más de la movida madrileña, del ambiente punk y rock, más que del hip hop, que todavía no se entendía muy bien o no se conocía muy bien lo que era en España. Pero empezó a hacer graffiti y su estilo, que se denominó un estilo flechero, fue como una tendencia en España y fue muy copiado y como que se implantó un poco en el ADN del graffiti español. Vale, un Muelle, un pionero total y absoluto, vaya. Y veías a chavales en la calle intentando sacar sus primeros pasos de break en la puerta de los cines después de ver las películas. O sea, que todo con radiocassettes enormes. Imagínate cómo era el ambiente. Qué guay, qué guay. ¿Y cuándo se consolida un poco más la escena aquí? Pues yo diría que en España se consolida más la escena a comienzos y mediados de los años 90, que fue cuando el rap, sobre todo los grupos de rap en Madrid, Barcelona y Zaragoza, fueron consolidándose mejor, y así surgen grupos como CPV, Violadores del Verso o 7 Notas, 7 Colores, que entre sus canciones y el movimiento que generaban fueron indiscutibles para el crecimiento de la cultura hip hop en España. Vale, ¿y en Valencia, nuestra ciudad? Pues sí, en Valencia, nuestra ciudad, empiezan las competiciones de breaking, por ejemplo. Aquí tuvimos a los pioneros, que fueron el grupo llamado Supremos, que empezaron a principios de los 90 a bailar en las calles. Y aquí en Valencia el graffiti, sobre todo, también tuvo mucha potencia. Y llegaba a Valencia la cultura del graffiti a través de los fanzines, porque era la forma en la que tenían los escritores de graffiti de diferentes puntos de España de conocerse. A través de las revistas y de las fotos que enviaban de lo que pintaban, se conocían y se picaban y todo lo demás. Y ahora aquí en Valencia, ¿cómo dirías que está la salud del hip hop? Pues yo diría que goza de muy buena salud. Ahora mismo la escena está muy viva y está más dinámica que nunca. Pues empecemos por la danza, por ejemplo, por el breaking. Pues mira, la danza urbana ha pegado una evolución tremenda en la ciudad de Valencia. Comenzaron en los años, como he dicho antes, a mediados de los 90 con el grupo de Supremos. Antes ya había gente que bailaba en los años 80, pero digamos que cuando empieza a conformarse, digamos, la escena fue a principios, mediados de los 90, y tenemos en la ciudad grupos como Supremos, que he dicho antes, o Los Dioses en Mislata. Luego, eso poco a poco, en los años 2000 surgieron un montón de grupos con el nuevo boom. Grupos como, por ejemplo, Special K, que son de Benetúser y de Alaquàs. Y en el aspecto del resto de danzas urbanas, tenemos que destacar un momento concreto en la ciudad de Valencia y en general en toda España, que fue el programa que se emitía por televisión, que se llamó Fama Bailar. Eso hizo que en la televisión empezaran a verse pues, bailarines urbanos de diferentes estilos, pero sobre todo breaking, y atrajo mucho las miradas de las escuelas de danza. Entonces en Valencia las escuelas de danza empezaron a ofrecer unos estilos que no habían ofrecido hasta ese momento, como mucho lo llamaban jazz funk, para hablar de lo más moderno y más urbano, pero en ese momento empezó a conocerse más estos estilos de baile, ya pues empezaron a ofrecer popping, locking, hip hop dance, breaking, y eso hizo que la escena creciese mucho. Vale, ¿y nuestro granito de arena qué? Pues nosotros creamos Let's Grow hace 10 años.
Nuestra intención al crear Let's Grow era aportar a la cultura hip hop otra vez el mensaje y la unión, y era utilizar las herramientas que nos proporcionaba la cultura hip hop, ya no solo como grupo de colegas que se juntan para bailar, sino para utilizar el baile, la música, el graffiti como herramienta educativa y de cambio social. Vale, y en cuanto a la música, DJs, raperos, ¿qué me puedes decir de cómo está la escena un poquito aquí en Valencia? Pues también potente. En la ciudad de Valencia tenemos nombres muy conocidos que llevan trabajando muchos años con muy buena calidad, como por ejemplo DJ Cáncer, que lleva toda la vida, o también tenemos a Cooking Soul, que es un productor estupendo, que está trabajando constantemente, viajando, apoyando a nuevos talentos. Lo que pasa es que actualmente, con la facilidad que hay para hacerse con equipos de música, con equipos de producción, pues todo se ha expandido y todo se ha facilitado mucho la entrada. Entonces cada vez hay más DJs, cada vez hay más productores y productoras, y hay una mezcla de estilos muy interesantes. Vale, y según tu criterio, ¿qué destacarías de estos estilos que hay ahora? Pues bien, en Valencia podríamos destacar el rap más político. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo muy conocido en España que son los Chicos del Maíz, que todo el mundo conoce, que siempre se han posicionado muy hacia la izquierda y lanzando un mensaje bastante contundente. Pero además yo querría destacar que en Valencia tenemos una escena femenina muy potente, y actualmente tenemos a grupos como Machete en Boca o Tesa Altesa, que es una MC que rapea en valenciano. Además, la escena underground de la ciudad de Valencia no para de crecer, y cada vez hay más voces femeninas haciendo freestyle. Qué bien. Y luego, claro, las batallas de gallos, ¿no? También. Exactamente. En la ciudad de Valencia tienen mucho auge las batallas de gallos, gracias en gran parte a marcas como Red Bull, pero aquí hay mucho movimiento underground, y hay zonas de Valencia que la gente se reúne en los parques para organizar sus propias batallas, hacer sus propias ligas, a veces también apoyados por sellos muy importantes, y también hay locales comprometidos con la cultura hip hop y con el rap, en los que cabría mencionar, por ejemplo, la sala Radio City, en la que llevamos organizando fiestas durante años, y ahí previamente han estado siempre haciendo conciertos de rap y haciendo batallas de muy gallos conocida. también. Sí. Y en la zona de Benimaclet tenemos la sala de 46020, también con muy fuerte movimiento cultural de rap. Luego tenemos salas como el Volander, que también están abiertas siempre a colaborar con artistas y a lanzar nuevos discos, y la verdad es que es de agradecer que hayan tantas salas y tantos pubs como estos que apoyan la cultura de la calle. Tal cual. Bueno, claro, se ve mucha energía en la ciudad de Valencia. Y en cuanto al graffiti, ¿sigue siendo importante? El graffiti también ha evolucionado mucho. En la ciudad de Valencia en concreto tenemos el aspecto del arte urbano o el muralismo, en el que se diferencia del graffiti más convencional, en el que ya no es algo vandálico, sino que la gente ya se organiza para realizar sus propios murales, para colaborar con entidades, con universidades. Cabría destacar en la ciudad de Valencia un grupo que ha hecho mucho por el crecimiento del muralismo y de la dignidad del arte urbano, del graffiti, que es la XLF Crew, y que están haciendo cosas espectaculares desde hace un montón de años. Hay muchos festivales ahora también de arte urbano, los ayuntamientos están apoyándolo, se pintan fachadas en pueblos. O sea que la cosa está en pleno auge. Vale, hay mucho movimiento. Que ya no es pintar un tren, ¿no? Ya no se quedó ahí. Ya no es solo pintar un tren, ya no se ha quedado ahí, seguimos hacia adelante. Aunque la escena del graffiti ilegal seguirá existiendo, ¿no? Totalmente. La escena del graffiti ilegal va a seguir existiendo y sigue existiendo, pero en otros aspectos hemos ido evolucionando también. Por ejemplo, cabría destacar que conseguimos el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, de Valencia, que era algo que nunca se había conseguido en todos estos años, para convertir un espacio público en un espacio de expresión libre, para pintar, para bailar, para patinar. Y así, para, digamos, inaugurar esto,
Let's Grow nos juntamos con otras entidades para poder organizar una presentación. E hicimos una jam que se llamó el Urban Meet, y allí pues pudimos coexistir entre el graffiti, entre el rap, el break, hicimos talleres, hicimos un montón de cosas con parkour, con calistenia, con skate. La verdad es que conseguimos hasta que el alcalde de Valencia pintara un graffiti, imagínate. Vale, entonces eso de usar el hip hop como herramienta social es clave, ¿no? Totalmente. Creo que es algo que define bastante bien la escena valenciana. En los últimos años hemos conseguido, entre todos, crear una comunidad muy diversa, muy potente, en la que cada grupo o cada comunidad o cada artista se enfoca en diferentes aspectos, y creo que ahora mismo estamos en un punto muy interesante porque podemos relacionarnos y sabemos abarcar proyectos de forma profesional. Vale, y esa capacidad de adaptación, de ser voz para distintas generaciones y realidades, es como su mayor fuerza, ¿no? Se podría decir. Claro. Ten en cuenta, como hemos dicho al principio, que el hip hop nació como alternativa a la violencia, para convertir las cosas negativas en cosas positivas y para poder salir, digamos, de los problemas, de la pobreza. Entonces, ahora en la comunidad valenciana, en nuestro país, la gente está empoderándose y consiguiendo hacer grandes cosas a través de lo que le gusta, del arte, la cultura y el mensaje positivo. Vale, ¿y te gustaría cómo cerrar este super vídeo con alguna pregunta que genere algo de reflexión en los que nos están viendo? Sí, me gustaría preguntar a todas las personas que nos están viendo cómo puede el hip hop mantener viva esa esencia original de comunidad, de mensaje, de cultura real de cara al futuro. Vale, pues me parece una muy buena pregunta para dejar por ahí en las mentes, y con esto terminamos este vídeo. Nos quedan 2 vídeos más, así que estaros atentos.